Quizás te preguntas, ¿cómo llegué acá? Como muchos hoy crees que la suma de tus errores te trajeron hasta acá, pero me hago cargo. Soy el único culpable. Estás acá no por la suma de tus errores, tampoco por una invitación. Mi amor te trajo hasta acá. Y quizás crees por la imagen que te mostraron de mí, que jamás iba a querer estar cerca tuyo. Pero necesitas saber que ni tu pasado, ni tus errores, ni la condición en la que has llegado hoy pueden apartarme de vos y de decirte que cuando te miro no veo quién fuiste o lo que hiciste. Cuando te veo no veo tus fallas, tampoco quién sos hoy. Te veo por quién puedes ser en mis manos de hoy en adelante. En este lugar vas a encontrar a muchas personas imperfectas. Algunos están rotos, lastimados, otros fueron rechazados, pero entendieron que no busco perfección, sino una relación sincera, honesta, transparente, vulnerable. Puedes acercarte a mí tal cual sos. Mi única reacción a lo que fuiste y al verte hoy, no amarte, no acusarte. Pero te amo tanto como para dejarte en la misma condición en la que llegaste. Quiero darte una nueva vida, un futuro lleno de propósito y esperanza. ¿Estás listo? Bienvenido a casa. Tu constante en la manera que perdonas, firme como luna sobre el mar. Persistes en creer en lo que puedo ser, aún en cambio sigues junto a mí. Hasta el fin, aquí seguiré hasta el fin. Devoto seré hasta el fin. A ti cantaré hasta el fin. Tu constante en la manera que me asombras. Eres luz en la oscuridad. Persistes en buscarme si perdido estoy. Y mi pasado no te alejó. Hasta el fin, aquí seguiré hasta el fin. Devoto seré hasta el fin. A ti cantaré hasta el fin. Hasta el fin, en mí puedes contar hasta el fin. Fiel a ti hasta el fin. A ti cantaré hasta el fin. Cuando corro a ti, sin aliento en mí, oirás mi voz imperfecta ante ti. Polvo yo seré y sin fuerza en mí, oirás mi voz, te daré mi amor. Cuando corro a ti, sin aliento en mí, oirás mi voz imperfecta ante ti. Polvo yo seré y sin fuerza en mí, oirás mi voz, te daré mi amor.
Hola, Iglesia Ancla. Estoy muy feliz de conectar de nuevo con ustedes desde acá del campus de Buenos Aires, Argentina. Para los que no me conocen, mi nombre es Paola Rodríguez y pertenezco a Ancla del Alma, una iglesia hermosa que siempre tiene brazos y corazón abierto para todas las personas. Y quiero que hoy me acompañen en 1 de Timoteo 4:12 en la versión El Mensaje. Y empieza así: y no dejes que nadie te menosprecie. Así que oremos y pidámosle a Dios que hable hoy a nuestro corazón y que traiga la palabra que tanto necesitamos. Señor, te entregamos este tiempo, te entregamos cada palabra que va a salir de mis labios. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando, que seas tú obrando en cada vida y en cada corazón que nos está escuchando. Te doy gracias por lo que vas a hacer, por tu gracia y por tu misericordia. Amén y amén. Y ahí, en 1 de Timoteo 4:12 nos recuerda que a menudo somos nosotros mismos quienes nos juzgamos con mucha dureza. Nos solemos enfocar más en nuestros errores y nos solemos menospreciar. Y antes interpretaba este versículo como, no sé, como una guía para poder defenderme, darme mi lugar, para poder pelear, para que nadie me menosprecie, para que me respeten y hacerlo todo de esa manera, ¿no? Como a la mala. Pero vemos ahí mismo en ese versículo de ahí en adelante que realmente Dios nos explica cómo hacerlo realmente. Y por eso los invito a que puedan leer el versículo completo. Sin embargo, es esencial que nosotros entendamos cuando ahí dice que nadie te menosprecie, que nosotros mismos estamos en la primera línea. O sea, esa palabra es primero para nosotros mismos y debemos entenderla. Aunque los demás crean que nos menosprecien, lo más importante es que nosotros no nos menospreciemos. Y hoy comprendo que a veces nosotros somos nuestros propios verdugos, nuestros peores enemigos, somos nuestro mayor obstáculo. Y aunque los demás puedan amarnos, si nosotros realmente no nos amamos, nunca vamos a experimentar amor. Y es momento hoy de dejar de subestimarnos, de dejar de odiarnos, de dejar de vernos con menosprecio, con menos valor, de dejar de vernos como seres poco valiosos, de dejar de creer que no servimos para nada, que somos inútiles, que somos nuestros errores, nuestro pasado, que somos nuestras imperfecciones. Y hoy quiero animarte a través de la palabra de Dios para que creas en lo que Dios dice que eres, que puedas verte a través de Dios, que puedas verte a través de su corazón y que puedas perdonarte y amarte y abrazar como Dios te ve. Y vamos a ver 3 ejemplos de hombres de la Biblia que se menospreciaron, pero aprendieron a verse como Dios los ve. Y el primero es Moisés. Cuando Dios lo llamó para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Moisés se sintió inadecuado y se subestimó a sí mismo, argumentando que él no era elocuente. Obviamente sabemos que Moisés era tartamudo, tenía un problema al hablar, entonces él sentía que no iba a ser elocuente, que nadie le iba a creer lo que hablaba, ni el faraón, ni el pueblo de Israel, ni nadie. Eso lo vamos a ver más adelante en Éxodo 3:11 y Éxodo 4:10. Sin embargo, Dios lo vio diferente. Dios lo vio como un líder capaz de realizar la gran obra que le había encomendado. Deja de ver tus debilidades como obstáculos y comienza a verlas como oportunidades de crecimiento bajo la mirada amorosa de Dios. Y vamos a ver diferencias entre la percepción de Moisés sobre sí mismo y cómo Dios lo veía. Moisés se veía a sí mismo como un simple pastor del desierto, mientras que Dios lo veía como un líder que guiaría al pueblo de Israel a la libertad. Moisés se consideraba a sí mismo como alguien sin habilidades de oratoria, obviamente que no sabía hablar, que no tenía la capacidad de hablar, mientras que Dios lo veía
como un líder capaz de comunicar sus palabras y liderar a su pueblo. Es increíble porque nuestras debilidades Dios las ve como fortalezas. Para Moisés su debilidad era hablar y Dios, por el contrario, veía en él la capacidad de poder comunicar lo que él quería hablar al pueblo de Israel. Moisés se sentía sin autoridad para hablar ante el faraón y liderar al pueblo, mientras que Dios lo veía como un instrumento poderoso en sus manos. El amor de Dios por ti es más grande que cualquier error o limitación. No hay nada que tengas y no hay nada que hayas hecho que impida que Dios te ame, que impida que Dios te use, que impida que Dios te vea a ti como un instrumento poderoso en sus manos. Y Dios es experto en usar nuestra imperfección, nuestras debilidades y nuestros errores para cumplir su propósito, para glorificarse en nuestras debilidades. Moisés dudaba de su capacidad para realizar los milagros necesarios para liberar a Israel, mientras que Dios lo veía como el instrumento a través del cual obrarían sus maravillas. Moisés se veía incapaz de poder hacer todos los milagros, todas las señales como lo vemos a través de las plagas de Egipto y todo esto, pero Dios sí veía lo que podía hacer. Moisés se veía a sí mismo como un fracasado por haber huido de Egipto. Sabemos lo que pasó en Egipto y él huye por temor y él desde ahí se sentía un fracasado, un perdedor, y mientras que Dios lo veía como alguien a quien había preparado para cumplir su propósito. El amor incondicional de Dios es el combustible que alimenta tu potencial ilimitado. Empieza a vivir a la altura de esta verdad. Moisés se sentía solo, se sentía sin respaldo para poder ir a enfrentar al faraón, mientras que Dios lo veía respaldado por su mera presencia, por su poder. Moisés se veía a sí mismo como indigno de ser usado por Dios. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos visto o sentido indignos? Yo en lo personal me he sentido muy indigna y he pensado muchas veces, ¿pero por qué yo? Paola, que cometió tantos errores, que ha pecado, que ha fallado, que ha dicho, que ha hecho, y de verdad que no encuentro otra explicación que ha sido gracia, y que Dios de verdad ha sido un Dios tan bueno, y me sentí así como Moisés, porque yo, si soy tan indigna, ¿por qué Dios quiere usarme a mí? Y mientras Dios lo veía a él, a Moisés, como alguien que había escogido y que había capacitado para su tarea. Y eso mismo lo pude entender yo en mi corazón. Y que Dios es misericordioso y que tiene gracia con cada uno de nosotros y que no importa lo que hayamos hecho, cómo nos hayamos equivocado y los errores que hayamos tenido, Dios nos ve capacitados para poder cumplir su propósito. Porque no somos nosotros, sino que es Dios quien obra, es Dios quien nos capacita, es Dios quien nos usa y es su palabra la que de verdad tiene el poder de transformar nuestras vidas y las vidas de los demás. Moisés se veía a sí mismo como alguien sin la capacidad de liderazgo necesaria para dirigir al pueblo de Israel, mientras que Dios lo veía como un líder que guiaría al pueblo con sabiduría y con discernimiento. Dios ve nuestro corazón, Él realmente es el único que conoce lo que hay acá en nuestro corazón, pero nosotros casi siempre vemos todo lo externo, todo lo que está por fuera, pero cuando Dios nos escoge, cuando Dios nos llama, Él obra y Él nos da la fuerza y Él nos capacita para hacer lo que nos llamó a hacer. Moisés se veía tan vulnerable ante la tarea que se le había encomendado, tan pequeño, mientras que Dios lo veía como alguien fortalecido, alguien fuerte, alguien grande, porque tenía la presencia de Dios y porque tenía la provisión de Dios. Moisés se veía a sí mismo como incapaz de cumplir la misión de liberar a Israel, mientras que Dios lo veía como el hombre escogido, el hombre elegido para llevar a cabo este enorme plan de redención. Y vamos a ver el segundo ejemplo, y es Gedeón. Gedeón se veía a sí mismo como el más insignificante de toda su familia y también veía a su tribu como la más débil de todo el pueblo de Israel, y lo vemos en Jueces 6:15.
Cuando Dios lo llamó a liberar a Israel de los madianitas, Gedeón se subestimó, dudando obviamente de su capacidad para poder llevar a cabo esta enorme tarea. Sin embargo, Dios lo vio como un valiente guerrero y lo fortaleció para cumplir su propósito. Y Dios empieza hablándole y describiendo a Gedeón de una manera tan poderosa y tan linda que le dice: valiente guerrero. Y está ahí en Jueces 6:12, dice: entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Y qué palabra tan poderosa la que Dios quiere hablar hoy a cada uno de nosotros. No sé cómo te subestimes, no sé cómo hablas de ti mismo, qué palabra das para describirte a ti mismo, pero casi siempre lo que hacemos no es muy bueno o la forma en que nos describimos no es buena. Pero hoy Dios viene a decirnos: amado, valiente, guerrero. Hoy viene a decirnos todo lo hermoso y valioso que nosotros somos para Él, así como lo hizo con Gedeón. Tus fortalezas son la manifestación de los dones que Dios te ha dado. Y vamos a ver las diferencias entre la percepción que tenía Gedeón de sí mismo y cómo Dios lo veía. Gedeón se veía a sí mismo como el miembro menos significativo de toda su familia. Gedeón se consideraba a sí mismo como el más débil, como el menos significativo, y eso está ahí en Jueces 6:15, mientras que Dios lo veía como un valiente guerrero, capaz de liderar a Israel a la victoria. Gedeón se veía como perteneciente a la tribu más débil y más pequeña de Israel. Gedeón pertenecía a la tribu de Manasés, que era una de las tribus más pequeñas y menos influyentes de Israel, Jueces 6:15. Pero Dios lo veía como alguien a quien podía usar poderosamente para su propósito. Gedeón se veía incapaz de cumplir la tarea que Dios le había encomendado. Cuando Dios llamó a Gedeón para liberar a Israel de los madianitas, él dudaba de su capacidad, él dudaba de cómo podía llevar a cabo esta labor, esta tarea, mientras que Dios lo veía como alguien fortalecido y capacitado por su espíritu. Gedeón se veía como alguien sin experiencia. Él se consideraba a sí mismo alguien que obviamente no tenía experiencia militar para poder enfrentar a los madianitas, pero Dios lo veía como alguien a quien podía capacitar y fortalecer para la batalla. Lo veía como un guerrero. Gedeón se veía como alguien que no merecía la atención de Dios. Él se preguntaba por qué Dios se había fijado en él, considerándose a sí mismo como alguien indigno ante la atención divina. Pero Dios lo veía como alguien a quien había elegido, llamado para cumplir su propósito. En resumen, Gedeón se veía a sí mismo como débil, insignificante e incapaz, mientras que Dios lo veía como valiente, guerrero, capacitado y fortalecido para llevar a cabo la tarea que Dios le había encomendado. Así que, como Dios nos ve, es la manera correcta en que debemos vernos. Por eso, cada que vengan pensamientos negativos sobre nosotros mismos, cada vez que nos subestimemos, cada vez que nuestros pensamientos quieran hacernos daño, dañar el cómo nosotros nos vemos, debemos ir a la palabra de Dios. Debemos ir a la palabra de Dios para recordar a nuestro corazón cómo Él habla de nosotros, cómo Él habla de nuestras vidas y cómo Él dice que somos, cómo Él dice quiénes somos. Y esa es la verdad. Lo que Dios dice es lo que nosotros realmente somos. No somos los pensamientos negativos, no somos ese pensamiento erróneo de quién soy y no somos lo que la gente dice que somos. Somos lo que Dios dice. Y vamos a ver el tercer ejemplo, y es Jeremías. Cuando Dios llamó a Jeremías para ser profeta, él se sintió inadecuado debido a que era demasiado joven y a que obviamente no tenía experiencia. Está en Jeremías 1:6.
se subestimó a sí mismo al pensar que no sería capaz de hablar como Dios quería, que no sería capaz de llevar la palabra de Dios, de ser usado por Dios. Sin embargo, Dios lo vio como un instrumento poderoso en sus manos y lo capacitó para proclamar su palabra con autoridad. No te conformes con ser menos de lo que Dios te ha creado para hacer. Despierta tu potencial y abraza tu propósito. Y vamos a ver las diferencias entre la percepción de Jeremías sobre sí mismo y cómo Dios lo veía. Jeremías se veía a sí mismo como joven, como inexperto. Él se consideraba un niño inexperto cuando Dios lo llamó para ser profeta, mientras que Dios lo veía como alguien a quien había escogido y capacitado aún desde antes de nacer. Jeremías se veía como incapaz de hablar en el nombre de Dios. Él expresó su incapacidad para hablar en el nombre de Dios debido a que era joven e inexperto, mientras que Dios lo veía como alguien a quien le daría las palabras correctas, las palabras que debía hablar y lo fortalecería para enfrentar cualquier desafío. Jeremías 1 del 7 al 9. Jeremías se veía como alguien con miedo, con temor. Él admitió sentir miedo ante la tarea que Dios le estaba encomendando en Jeremías 1:8. Pero Dios lo animó. Dios le dio las fuerzas, prometiéndole su protección, su respaldo en todo momento. Jeremías 1:19. Cuando reconoces tu valor según los ojos de Dios, tus limitaciones se convierten en trampolines hacia tus mayores logros. Jeremías se veía como indigno de ser profeta. Él expresó su sensación de indignidad para ser profeta debido a su juventud, a su incapacidad, mientras que Dios lo veía como alguien a quien había escogido, a quien había designado para ser su portavoz, para llevar su palabra ante las naciones. Jeremías 1:7. Jeremías se veía como alguien sin influencia, sin autoridad. Se consideraba a sí mismo como alguien que no tenía lo necesario para hablar en el nombre de Dios, mientras que Dios lo veía como un profeta poderoso y respetado, cuyas palabras tendrían un impacto significativo en su generación y en las generaciones venideras. Jeremías 1:10. En resumen, Jeremías se veía a sí mismo como un joven, inexperto, incapaz y digno de desconfianza, mientras que Dios lo veía como un profeta escogido, capacitado, fortalecido y respaldado por Él mismo para cumplir su propósito divino. Cuando te ves como Dios te ve, cada desafío se convierte en una oportunidad para demostrar tu fuerza y resiliencia. En conclusión, estos 3 ejemplos nos muestran cómo Dios nos ve más allá de nuestras limitaciones y cómo Dios nos capacita, nos da la fuerza para poder cumplir su propósito, su voluntad. Incluso cuando nosotros mismos nos subestimamos, Él constantemente nos habla a través de su palabra que Él es quien obra y que somos quienes Él dice que somos. La única opinión que realmente importa es la de tu Creador. Abraza su visión de ti mismo y descubre el poder que reside en tu interior. Y tal vez hoy sigues subestimándote a ti mismo, enfocándote en tus debilidades, en tus limitaciones, en tus errores, mientras que Dios te sigue viendo con amor incondicional y con un potencial ilimitado. Desde Moisés hasta Jeremías vimos cómo todas estas figuras bíblicas se veían a sí mismos de una manera negativa, de una manera incorrecta, pero Dios los veía como instrumentos poderosos en sus manos. Y la lección es tan clara y es que debemos dejar de menospreciarnos. Comencemos a vernos a nosotros mismos a través de los ojos de Dios, reconociendo nuestro valor en Él y el potencial en su plan divino. Cuando nos amamos y nos valoramos a nosotros mismos como Dios nos ama y como Dios nos valora, vamos a poder vivir con confianza, con propósito, con esperanza, listos para abrazar el llamado que Él nos ha dado, porque todos tenemos un llamado y todos tenemos propósito.
Cuando te subestimas, te enfocas en tus debilidades, en tus limitaciones, pero cuando te ves como Dios te ve, reconoces tu valor inigualable y tu potencial ilimitado. Te enfocas en tus fortalezas, en la capacidad y en las fuerzas que Él te da para poder superar cualquier desafío. Te das cuenta que eres amado incondicionalmente. Has sido creado con un propósito único. En lugar de limitarte por tus propias percepciones sobre ti mismo, sobre tus ideas de ti mismo, abre tu mente y abre tu corazón a la posibilidad de crecimiento, de transformación y del cumplimiento del plan divino que Dios tiene con tu vida. Y hoy te pregunto, ¿cómo te ves? ¿Te ves como Dios te ve? Dios quiere recordarnos hoy que somos sus hijos amados, que tenemos valor, que tenemos propósito, que somos valientes, que somos poderosos instrumentos en sus manos. Y hoy quiero recordarles a estos 3 hombres que fueron poderosos en la Biblia. Y Moisés en Éxodo 3 del 10 al 12 dice: ahora ve, porque te envío al faraón. Vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y Dios contestó: yo estaré contigo, y esta es la señal para ti, que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Gedeón, Jueces 6, 14, 16. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manases, y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Y Jeremías 1 del 4 al 8. El Señor me dio el siguiente mensaje: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Amén y amén. Y vemos cómo todos se menospreciaron ante el llamado de Dios, pero al mismo tiempo viene la respuesta de Dios con una promesa, y siempre tienen en común que Dios va a estar con ellos, que Dios va a ser la roca que los va a fortalecer. Y esa palabra también es hoy para nosotros. Si te has menospreciado, si te has tenido en poco, si crees que Dios no te puede usar porque eres tus errores, eres tu pasado, eres lo que la gente dice, estás equivocado, porque en Dios tenemos un verdadero significado, tenemos un verdadero valor, y todos tenemos propósito, y un propósito tan hermoso y tan poderoso cuando confiamos y creemos en lo que Él dice que nosotros somos. Y Él promete que va a estar con nosotros, que nos va a dar la fuerza para poder cumplir este llamado. Así que debemos que confiar, debemos creer y debemos entregar todo lo que nosotros somos por y para Él. Así que donde estás, que tú puedas orar y que tú puedas entregarle este tiempo tan especial a Dios. Señor, hoy oro por cada uno de nuestros corazones. Hoy yo te pido por corazones que han sido heridos y que han sido lastimados por lo que otros han dicho sobre ellos. Hoy yo te pido que quites de sus mentes toda mentira, todo lo que quiere dañar a sus corazones, todo lo que quiere dar un mal concepto de sí mismos,
todo pensamiento de que no valen, de que son inútiles, de que tú no los puedes usar, de que son su pecado, de que son sus errores, de que no van a tener el potencial para poder servirte, no van a tener tu presencia o que no van a tener tu amor y tu respaldo. Hoy yo te pido, Espíritu Santo, que quites de sus mentes y de sus corazones esta mentira, porque todos tenemos propósito en ti, porque en ti somos poderosos, porque tú nos amas incondicionalmente y porque tú nos llamas a servirte, nos llamas a vivir por y para ti. Así que, Espíritu Santo, limpia sus mentes y limpia sus corazones de toda mentira que quiere impedir que crean y confíen en lo que tú los has llamado a hacer. Y te doy gracias por sus vidas. Amén y amén. Hoy les doy un abrazo a todos y los invito acá en Buenos Aires, en San Vicente, todos los domingos a las 10:15 de la mañana, nuestra reunión, pero también en Colombia a través de Ancla en línea, para que se conecten con nosotros, para que puedan escuchar una palabra que viene de parte del corazón de Dios. Gracias por estar acá conectados y gracias por creer en lo que Dios va a hacer con cada uno de ustedes.